Después de terminar su reunión con Albedo, Ainz se dirigió junto a Fifth y los asesinos de 8 filos a visitar a Pandora's Actor. La mansión de Ainz se dividía en 3 terrenos, uno donde se reunían los oficiales para atender todo tipo de asuntos internos, la mansión principal y la casa adjunta, dado que para el público general el guerrero negro, Momon, estaba sirviendo a Ainz por el bienestar y la protección de la gente. No sería correcto que se alojara en el mismo lugar que él, la mansión principal. Entonces se le preparó una casa para su uso exclusivo. Al acercarse, Ainz notó la presencia de Hamske, que se encontraba perdiendo el tiempo, de tal forma que no se percató de que se acercaban, o si lo hizo, decidió no reaccionar de alguna manera particular. Probablemente su tiempo viviendo en la mansión le había hecho perder sus instintos, o simplemente se comenzaba a comportar más como una mascota y prefería no hacer reverencias, sino actuar con familiaridad con Ainz. En todo caso, no era meritorio de su título como sabio rey del bosque. Entraron al establo donde Hamske descansaba y en su cola se encontraba amarrado un Death Knight. Después de despertarlo, le preguntaron qué hacía con él. Al parecer era su compañero de entrenamiento. Hamske era una bestia mágica, y como tal era susceptible a la manipulación mental, por lo que Ainz le confió un objeto mágico para protegerlo de ese tipo de ataques, pero aún debía seguir fortaleciéndose en otros aspectos. El Death Knight le fue asignado a Hamske para probar si mediante el combate él podía aprender un arte marcial, que se trataba de una habilidad especial de ese mundo, o si el Death Knight lograría subir de nivel como guerrero. Pero ninguna de los dos sucedió, al contrario, ahora Hamske lo usaba como almohada. Era inaceptable que Hamske se quedara dormido sin hacer nada mientras ellos se acercaban, pero se excusó diciendo que antes él era el más fuerte del bosque, y como tal nadie lo atacaba, así que era normal que no estuviera en guardia todo el tiempo. De hecho, ni siquiera sabía de la existencia del gigante del este, o de la serpiente demonio del oeste. Su nombre de sabio rey del bosque se lo dio un guerrero humano que de casualidad se lo topó en el bosque, y al escuchar un nombre tan genial decidió dejarlo ir con vida para que contara a todos sobre él. Eso no significaba que fuera débil. En términos de ese mundo, solo los guerreros más aptos como Gazef y Clementine podrían vencerlo. Ainz se quedó meditando un momento, recordando a Gazef, y después despojó a Hamske de su título y lo nombró Hámster del bosque. Él se emocionó. Hámster era un término que no conocía, y aparentemente la especie a la que pertenecía. Si su amo, Ainz, sabía eso, probablemente sabía dónde había más de su especie, pero no era el caso. Sin embargo, si servía lealmente a la tumba de Nazarik, Ainz le prometió encontrar más miembros de su especie. Quizá no otro hámster gigante, pero al menos tenía confianza en encontrar uno pequeño. Ainz preguntó por Pandora's Actor, pero no era seguro que estuviera en casa, ya que los humanos solían llevar carruajes para transportarlo, y es que era parte del plan de Ainz, que él creara una relación amistosa con la gente que le hiciera ver cómo su gobernante era benevolente, y ganárselos poco a poco gracias a su identidad como Momon. Se despidió de Hamske y le ordenó entrenar, utilizando su armadura diseñada especialmente para su cuerpo. Hamske solicitó hombres lagarto para poner a prueba su habilidad, y Cocytus se los habría de proveer. Mientras tanto, seguiría entrenando con su Death Knight, con el que parecía que había formado amistad, por extraño que pareciera. Fifth abrió la puerta de la casa por orden de Ainz, quien seguía los protocolos con magnificencia de acuerdo al ejemplo de Girnip. Los asesinos de 8 filos inspeccionaron la casa y una vez determinaron que solo Pandora's Actor estaba ahí, Ainz decidió entrar mientras él salía. Una vez dentro, Pandora's Actor se sentó junto a Ainz, después de saludarlo con sus ademanes militares exagerados, aunque a Ainz ya no le daba tanta vergüenza como antes. También debido a su entrenamiento para ser gobernante, había algunas cosas que tratar con él. Primero, cómo le había ido tomando la identidad de Momon. El hecho es que no había tenido problemas, y ya lo sabían gracias a los reportes de Albedo, pero también era importante saber cómo se sentía personalmente, a lo que Pandora's Actor se quebró. No podía resistir más.
Después de tanto tiempo lejos de la bóveda de la gran tumba de Nazarick, no había tocado los ítems mágicos en mucho tiempo, ni los había pulido o contado, y siendo que su propósito original era el de guardián de dichos ítems, era de esperarse que tuviera cierta necesidad de tocarlos. Finalmente, Ainz cedió ante los sentimientos con los que lo había creado y ordenaría a Shaltear darle un anillo de Nazarick para que se pudiera mover libremente hasta la bóveda. Y es que, aunque él solía regresar a la tumba de vez en cuando, esto era para crear más no muertos. La mitad eran creados por Ainz y la otra mitad por Pandora's Actor. Y aunque algunos de ellos tenían defectos, su diligente trabajo ayudaba a que nunca se quedaran sin no muertos para los distintos trabajos que tenían que realizar. Entonces, Ainz pasó a otro tema. Dada su relación de creador y creación, cuestionó a Pandora's Actor sobre si no era lo correcto que un hijo superara a su padre, y este no se cabía de la emoción por estas palabras. Lo decía también con la esperanza de que un trato más familiar sirviera para que él dejara de hablar con lenguaje militar y ademanes exagerados, pero este se lo tomó muy a pecho y comenzó a agradecer y llamar padre a Ainz, que para compensar le dijo que, debido a esto, debía mantener en secreto su tipo de relación o causaría conflicto con los guardianes. Además, al ser su hijo, no podía permitirse tener un favoritismo, él debía ganarse su lugar por sí solo, a diferencia de los demás guardianes. Si tuviera que elegir en algún momento entre él y otro guardián, lo abandonaría sin vacilar, ya que él debería ser capaz de valerse por sí mismo. Aunque también le dijo a Fifth, que estaba presente, que no le dijera a nadie nada sobre esto. Antes de irse, Pandora's Actor le preguntó: «Padre, ¿cómo planeas gobernar el reino hechicero?». La preocupación de los ciudadanos era que decidiera expandir su territorio y que eventualmente los enviara a la guerra, pero Ainz aún no tenía una idea clara de lo que haría, ya que le dejaba esas cosas a Albedo y Demiurge. Le dijo que se lo contaría después y se fue. Se elevó por los aires con Fly y rápidamente fue alcanzado por los asesinos de 8 filos que le pedían que no se expusiera de esa forma. En este mundo no parecía haber nadie capaz de herirlo, pero si lo hubiera, alguien como Peroronchino, su antiguo compañero de gremio, lo hubiera podido atacar hasta 2 kilómetros de distancia sin que él se hubiera podido defender, y dado que aún no había comprobado si podía utilizar algún medio para volver a la vida, ya que no había más jugadores con los cuales experimentar, tenía que comportarse como si solo contara con una vida y protegerla con todo cuidado. Si fuera a caer presa de un ataque peligroso, aún contaba con la defensa absoluta que representaba la guardiana de piso, Albedo. Pero si ella lo defendía a él, alguien habría de defenderla a ella, y así sucesivamente, y visto de esa manera, no contaba con muchos súbditos de nivel alto que sirvieran como guardianes de los guardianes de piso. Sus no muertos más fuertes habían sido despachados como mercenarios, y para aliviar las necesidades del reino hechicero. Entre sus opciones podía utilizar dinero para invocar, pero sus arcas habían sido reducidas ampliamente. También podía utilizar el cetro de Ainz Olgón, pero utilizar el ítem de gremio era impensable. Si utilizaba sus propias habilidades de invocación, una de ellas consumía experiencia, por lo que también era inaceptable, mientras que la otra solo podía crear no muertos de hasta nivel 70, que no estarían a la altura del trabajo, aunque, de hecho, si utilizaba un ritual oscuro y solo invocaba 2 al día, estos podían ser de hasta nivel 90, que serían suficientes. Entonces, ¿cuál sería la creación adecuada para la tarea? ¿Eternal Deaths o Eyeballs? Los Eyeballs eran excelentes en la detección de enemigos, mientras que los Eternal Death contaban con una habilidad especial conocida como Aura de Muerte y Decadencia, que podían producir muerte instantánea, y además una penalización en las estadísticas a todos los que fueran capaces de resistir el efecto de muerte. Sin embargo, soltar una criatura así en un campo de batalla, donde podía haber fuego aliado, era desquiciado. Muchos morirían sin motivo alguno. En especial, solo llevarlos consigo como guardias de la ciudad era algo difícil de imaginar. Y es que pasaba lo mismo con todos los no muertos de alto nivel. Eran demasiado horripilantes como para utilizarlos como guardias reales. La gente simplemente les tendría demasiado miedo.
Ainz volvió a bajar con Fly y avisó a Fifth que iría a la ciudad. Ella se dispuso a preparar el carruaje, pero Ainz lo prohibió, ya que quería crear una diferente imagen con los ciudadanos, por lo que andaría a pie, y aunque le parecía inaceptable a Fifth, la realidad es que él ya había vivido en esa ciudad como Momon. Además, sus acompañantes ya no serían requeridos desde Nazarick, él mismo los invocaría. Sobre qué invocar, después de descartar a los no muertos, ya que provocarían miedo, se decidió por invocar ángeles. En condiciones normales no sería posible para cualquiera el invocar criaturas que no estuvieran en su alineación de karma, como un no muerto. Sus puntos estaban en el más alto espectro de lo negativo, mientras que los ángeles eran positivos, pero su clase no tenía estas restricciones. Incluso, esta desalineación los podía hacer aparecer con alguna bonificación, y ya que el hechizo de invocación tomaba mucho tiempo, también le pidió a Fifth que hablara con él mientras lo ejecutaba. El hechizo elegido fue Panteón, parecido a Armagedón de nivel 10 y a Nibelung 1 de nivel Super. Además calculaba que era equivalente a Pandemonio, una habilidad de invocación negativa. Mientras realizaba esto, Fifth le habló sobre cómo Albedo les había prohibido hacer el aseo de su habitación, ya que formaba parte de su entrenamiento como futura esposa de Ainz, y él pensaba que más allá de sus intenciones, ella debía dejar que las mates se encargaran de esas trivialidades, mientras ella cumplía las tareas que beneficiarían al reino hechicero. También le pidió a Fifth que fuera a su habitación y trajera a su pequeña mascota, Viscosito, ya que le serviría más adelante. Ainz puso a Viscosito en su vértebra cervical, donde habrían de estar sus cuerdas vocales si las tuviera, y esto causó el efecto de modificar su voz para que sonara más suave. Entonces invocó a los ángeles. 6 pilares luminosos aparecieron a su alrededor, y de ellos emanaron los querubín Gatekeepers de nivel 80. Tenían cabezas de león con un par de alas extendidas y otro par cubriendo su cuerpo. Además estaban embestidos de una armadura reluciente, un escudo con ojos y una lanza llameante. Estos ángeles tenían las características de un tanque, altos valores defensivos y habilidades de detección, por lo que servían de manera perfecta como guardianes. Ainz les dio la orden de que cualquiera que le atacara debía ser inmovilizado con el menor daño posible y por ningún motivo asesinado. Esto con 2 objetivos. El primero, si alguien le atacaba, seguro sería por orden de alguien más y podrían interrogarlo. Y segundo, Momon era el verdugo del reino hechicero, así que él es quien debe hacer las ejecuciones. Ainz salió rumbo a la ciudad llevando consigo a Fifth con la orden de los ángeles para protegerla igual que a él. Esto la perturbó, ya que no se consideraba a la par de su señor, pero este le dijo que ya que era una creación de sus compañeros, su valor era sumamente alto, así como el de las demás mates. Los asesinos de 8 filos eran diferentes. Si no los quería perder, era solo porque sería un desperdicio, pero las mates eran parte del legado del gremio. Avisó al señor de la cripta, que fungía como comandante de los Dead Knights, que saldría para que le diera el reporte a Albedo, y se fue con la intención de investigar más sobre la pregunta de Pandora's Actor: ¿cómo habría de gobernar su reino? Las calles estaban vacías. Era una ciudad desierta en comparación a cuando él vivió ahí como Momon. Esto se debía a muchas cosas. Una de ellas era que las personas que tenían la posibilidad habían abandonado la ciudad en cuanto fue anunciado que sería el nuevo reino hechicero. Otra porque los que se quedaron simplemente se escondían al ver a Ainz aproximarse. Quienes estaban en las calles eran los Dead Knights patrulleros que se apostaban en cada esquina y en las murallas, con las órdenes de aprender a todos los que cometieran actos de violencia o crímenes, y además ayudar a quienes les pidieran ayuda. Los ciudadanos también contaban con la ayuda de los no muertos para sus tareas agrícolas, ya que estos eran sumamente más capaces en tareas físicas y no necesitaban alimentación ni descanso. Algunos hijos segundos o terceros de las familias de otras ciudades habían llegado ahí antes de la fundación del reino hechicero, con la esperanza de hacer su propia vida, y acababan viviendo en la pobreza.
Ahora esas mismas personas eran dueñas de los campos que rodeaban la ciudad o que estaban en los poblados destruidos por la teocracia, y con la ayuda de los no muertos habrían de conformar toda una industria agrícola en el lapso de un año, a partir de la cual se comenzarían a cobrar impuestos, los cuales serían introducidos en la caja de intercambio, un ítem que permitía convertir la moneda de ese mundo en la moneda de Yggdrasil, para poder utilizarlo en los hechizos de Ainz. Además, que esa fuerza de trabajo ganaría popularidad y era altamente probable que otros reinos los buscaran para contratar sus servicios, sin mencionar que antes de que hubiera fruto en los campos no se cobraría nada, así que los pobladores no tenían nada que temer. De todos los posibles destinos para el reino hechicero, Ainz debía decidir uno. Podría crear una nación agrícola que generara recursos para la caja de intercambio, o una nación que solo sirviera para producir humanos, y entonces sacrificarlos para otorgar experiencia para el objeto, codicia y generosidad. También podía crear un lugar donde solo los no muertos realizaran todas las tareas y los humanos pudieran vivir tranquilamente. Al final, tenía que decidir un camino. Preguntó a Fifth qué opinaba de la ciudad, si le parecía un buen lugar para vivir. Y su respuesta fue que sí, ya que se trataba de un lugar gobernado por él. Era el mejor lugar para vivir, pero Ainz le animó a seguir. A Fifth le desagradaban los humanos, ya que incluso con la bendición de ser visitados por el gran rey hechicero, en lugar de salir a las calles a admirarlo y rendirle reverencia, se escondían en sus casas y no hacían nada para mostrarle sus respetos. Era inaceptable. El pensamiento de los NPC era similar para todos, ya que los humanos no habían sido creados por los supremos, no merecían el favor de su amor y eran criaturas desagradables, pero Ainz le explicó que ahora ellos eran sus súbditos y la calidad de vida y su destino estaban en sus manos, y como un ser supremo, su deber era traer prosperidad a ese pueblo. No solo a este, Ainz decidió crear un paraíso a nivel mundial, todos bajo su único mando, el proyecto Utopía. Además, el reino hechicero debía ser un lugar que albergara toda clase de especies, no solo humanos, y así, con un reino próspero y un liderazgo capaz, podría atraer a cualquier jugador que estuviera en ese mundo. Y no solo eso, si alguno de sus compañeros llegara a aparecer, él le podría mostrar con orgullo el país que había creado en nombre de su gremio. Ainz no podía permitirse que su conquista mundial fuera solo a través de la fuerza. Tenía que ofrecer algo atractivo para la gente, algo que diera bienestar. Mientras que los actos de Albedo y de Miorc seguramente lo llevarían a la conquista del mundo, él habría de balancear las conspiraciones de ambos con acciones de generosidad. Ellos serían el látigo y él la zanahoria, que habrían de unificar a todos bajo la bandera del reino hechicero. Como decía Ulbert, una dictadura bajo un hombre de acero es una maravilla. Entonces, ese método de conquista no violenta sería el maravilloso gobierno del reino hechicero. Si todos quisieran vivir en su reino, no tendría que conquistarlos, sino que para obtener esa dulce miel, ellos mismos se arrojarían ante sus pies. Pero para esto le hacía falta un componente muy importante: la publicidad. Así tuviera el mejor sistema de gobierno y su gente fuera feliz, si nadie más lo sabía, su fama, su estatus y las bondades de su gobierno no llegarían a oídos de nadie, y por eso su primera parada sería el gremio de aventureros. Las personas que viajaban a todas partes del mundo eran los sujetos ideales para expandir las buenas nuevas del reino hechicero en cada rincón. Si los ganaba ellos, eventualmente se ganaría a todo el mundo. Al llegar, se dirigió al tablero de solicitudes y vio que había muy pocas. Preguntó a la recepcionista si eran todas, y de hecho lo eran, ya que Ainz había puesto a los Dead Knights en tareas de vigilancia. No había muchos problemas en el reino, y como tal no había muchos encargos. Esto también provocaría que los aventureros abandonaran el gremio paulatinamente, ya que no había trabajo. Entonces,
Ainz pensó que, en efecto, si sus guardias eran tan eficientes, quizá el propósito mismo de que hubiera aventureros se había perdido en algún punto, pero eso estaba ligeramente equivocado. Un aventurero no era un mercenario, sus trabajos no se debían reducir a matar monstruos o proteger a una persona en un viaje. De hecho, esos eran trabajos viles para una persona que se hiciera llamar aventurero. Ainz tuvo una revelación. Los viajes, los sueños, encontrar lugares desconocidos, nuevas bestias y riquezas. Ese debía ser el verdadero propósito de un aventurero. Si Ainz convertía el desvirtuado trabajo de aventurero que había hasta el momento en ese sueño de aventura que significaba Yggdrasil, estos aventureros podrían en efecto llevar las noticias del reino hechicero a cada rincón del mundo, con la satisfacción de estar realmente cumpliendo con sus sueños y su propósito como aventureros. Para esto, Ainz debía poner los encargos de exploración, pero no contaba con los recursos para pagar estas expediciones, al menos no aún, y si bien podía utilizar las arcas de Nazarick, no quería usar el dinero de su gremio para proyectos personales. En ese momento entró un grupo de aventureros liderado por un viejo conocido, y aunque al principio no recordó su nombre, finalmente lo puso en palabras. Moknak exclamó. Llamó su atención, pero comenzó a entrar en pánico, ya que no era normal que un rey conociera el nombre de un aventurero en particular, y más aún si no era uno del rango más alto, y antes de intentar explicar cómo lo conocía, él le preguntó si Momon le había hablado de él. Ainz le siguió la corriente. Moknak era el líder de un grupo de aventureros de Mithril conocido como Arcoiris, y había participado en el incidente del vampiro. Ainz aprovecharía esta oportunidad para saber qué era lo mejor para los aventureros. En este caso quería saber cómo es que, si tanto se habían marchado, él había decidido quedarse, y aunque había muchas razones, como que era su lugar de nacimiento o que las planicies de Katze era un lugar excelente para generar ganancias, también saltaron dos razones más especiales. La primera era que en el reino hechicero circulaban artículos mágicos raros, y adquirirlos podría significar la vida o la muerte durante sus encargos. Por supuesto que se quedarían cerca de un lugar así. Ainz pensó en la posibilidad de hacer circular aún más objetos mágicos para atraer a más aventureros, pero la otra razón era Momon, el guerrero negro, que se había quedado para ser el escudo de la gente. Por su orgullo no podrían dejarlo solo aunque quisieran, y es que lo admiraban fervientemente. Aquí Ainz vio una oportunidad para darle parte de sus pensamientos a Moknak. El potencial de los humanos, si bien Momon se podía considerar un ser más allá de los límites humanos y un genio bendecido, aunque ninguno de ellos o todos juntos pudieran superar a un solo Death Knight, esto no era verdad para el futuro. Bajo su gobierno, podía ser que naciera el próximo Momon, como el hijo de uno de los aventureros, o si no, como el nieto, y así sucesivamente. Al ser Ainz una criatura inmortal, el momento en el que su trabajo rindiera frutos no importaba, sino el hecho de que terminaría sucediendo, y para garantizar su lealtad desde el fondo de su corazón, él habría de cuidar a su gente, y en este caso particular a los aventureros. Había una razón más, pero ya que aún no terminaba de formularla, decidió no compartirla con él. Primero habría de hablar con Ainzak, el líder del gremio, y con su ayuda poder poner en marcha sus planes, así que pidió a la recepcionista que avisara a Ainzak de su presencia y se dirigió a negociar con él sobre el futuro de los aventureros y del reino hechicero. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal, activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord, Federación Yura Tempest, y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.